La batalla de Waterloo. Un enfrentamiento que no solo definió el destino de un hombre, sino que cambió para siempre el curso de la historia de Europa. Napoleón Bonaparte, un hombre que llegó a ser considerado uno de los líderes más poderosos de su tiempo, vio su imperio desmoronarse en un solo día. Un hombre que, durante años, fue capaz de moldear la política europea a su voluntad, acabó enfrentándose a un futuro de exilio y olvido. ¿Qué ocurrió en ese fatídico día, el 18 de junio de 1815, para que Napoleón cayera de manera tan definitiva? ¿Fue esta derrota el resultado de una serie de errores que se fueron acumulando con el tiempo? ¿O, por el contrario, fue simplemente el destino de un imperio que ya no podía mantenerse en pie? Acompáñanos a descubrir qué realmente pasó en la batalla de Waterloo, un enfrentamiento que selló el destino de Napoleón Bonaparte y el futuro de Europa, y que aún hoy sigue siendo objeto de debate, especulación y fascinación. Napoleón Bonaparte había sido exiliado a la isla de Elba después de su primera abdicación en 1814. Pero un hombre como él, cuya ambición y ego parecían no conocer límites, no estaba dispuesto a vivir en el olvido. Escapó de Elba en 1815 y regresó a Francia, donde fue recibido como un héroe por una población que aún lo veía como el salvador de la nación. Sin embargo, lo que encontró al regresar no era el país que había dejado atrás. El imperio francés que había construido, el imperio que había transformado a Francia en la principal potencia militar y política de Europa, ya no existía. En su lugar, había un país marcado por la derrota, la pobreza y la división. El rey Luis XVIII había sido restaurado en el trono y el país estaba inmerso en tensiones políticas internas, con liberales y realistas enfrentándose por el futuro de Francia. Napoleón regresó en un momento de gran inestabilidad. En su ausencia, las grandes potencias europeas, como Inglaterra, Prusia, Rusia y Austria, habían formado una coalición que estaba decidida a mantener el statu quo y evitar cualquier intento de restaurar el poder de Napoleón. A pesar de esto, el emperador de Francia no solo encontró un ejército dispuesto a seguirlo, sino también una población ansiosa por revivir la gloria que Napoleón les había prometido en sus días de mayor esplendor. Pero su regreso no estuvo exento de riesgos. Napoleón sabía que si no lograba una victoria decisiva rápidamente, sus enemigos se reagruparían y lo aplastarían. Waterloo no era solo una batalla, sino el primer enfrentamiento en un conflicto más grande, un enfrentamiento que podría sellar su destino para siempre. El regreso de Napoleón no fue un acto aislado, sino el resultado de una serie de factores complejos que se habían ido acumulando a lo largo de los años. Tras su derrota en 1814, cuando fue exiliado a Elba, se dejó un vacío de poder en Francia. En Europa, los aliados, ansiosos por contener la expansión del poder francés, decidieron poner fin al sueño imperial de Napoleón. La restauración borbónica con Luis XVIII al mando no trajo estabilidad. De hecho, las tensiones internas en Francia eran palpables, ya que el país estaba dividido entre los realistas, que deseaban la restauración completa de la monarquía, y los bonapartistas, que aún veían en Napoleón el líder capaz de devolver a Francia su grandeza. La coalición de potencias europeas, que incluía a Gran Bretaña, Prusia, Rusia y Austria, vigilaba de cerca cualquier intento de restaurar el imperio. Napoleón, consciente de que sus enemigos no se quedarían de brazos cruzados, actuó rápidamente para consolidar su poder. Al regresar a Francia, apenas tuvo que levantar el pulso para reconstituir su ejército. Pero los problemas estructurales que arrastraba Francia seguían presentes. La economía estaba en ruinas, la moral de las tropas era baja y el pueblo, aunque lo recibía con entusiasmo, no era completamente fiel a su causa. Mientras tanto, los aliados no tardaron en reaccionar. En el momento en que Napoleón regresó, se puso en marcha una movilización de tropas para detener su avance. Las fuerzas europeas ya estaban preparadas para enfrentarse a él una vez más, y Waterloo sería el campo de batalla donde se decidiría el futuro de Napoleón y de Europa. El emperador sabía que tenía que actuar con rapidez. No podía permitirse esperar demasiado, pues la coalición se uniría y lo vencería por la fuerza. A medida que las fuerzas de Napoleón se movilizaban hacia el norte, hacia Bélgica, el terreno estaba preparado para una confrontación que acabaría en una derrota decisiva. La desventaja era clara: los ejércitos aliados estaban mejor organizados y eran superiores en número. Napoleón, sin embargo,
Confiaba en la destreza táctica que lo había hecho famoso, y esperaba que la rapidez y la audacia de su ofensiva pudieran cambiar las tornas. La inevitabilidad de Waterloo no residía únicamente en los errores de Napoleón, sino en la propia situación que Francia vivía tras la caída del imperio. El enfrentamiento estaba destinado a ser brutal, no solo por las fuerzas en juego, sino por la determinación de las potencias europeas de erradicar cualquier posibilidad de un retorno a la gloria de Napoleón. Cuando Napoleón se dispuso a enfrentar a la coalición aliada en Waterloo, no solo dependía de su destreza táctica, sino también de un plan meticulosamente elaborado. La clave de su estrategia era la rapidez. Sabía que si podía derrotar a los aliados por separado, podría ganar tiempo antes de que las fuerzas de Prusia y Gran Bretaña pudieran unirse. Este plan requería un ataque fulminante, que obligara a los enemigos a retirarse, desorientándolos y ganando tiempo para consolidar su victoria. El terreno elegido para la batalla, cerca del pequeño pueblo de Waterloo, parecía ofrecer una ventaja estratégica. Napoleón confiaba en que el terreno ondulado dificultaría la maniobra de las fuerzas enemigas. Su ejército de unos 100.000 hombres estaba bien preparado, pero ya no era el ejército formidable que había comandado en sus días de gloria. A pesar de esto, Napoleón confiaba en su habilidad para desbordar a los aliados y tomar el control rápidamente. El primer error de Napoleón fue subestimar el tiempo. La batalla no comenzó hasta tarde en la mañana, ya que el terreno empapado por la lluvia hacía que las condiciones de los cañones fueran desfavorables. Esta demora permitió que los aliados se organizaran y se reagrupasen, evitando una derrota rápida. Napoleón debía haber atacado más temprano, aprovechando el elemento sorpresa. Otro factor crítico fue la subestimación de la alianza entre las fuerzas aliadas. Duque de Wellington, líder del ejército británico, se mostró increíblemente resistente y estratégico. Napoleón confiaba en que podría desbordarlo con su táctica de envolver al ejército aliado, pero Wellington logró mantener su línea durante las primeras horas de la batalla. La resistencia feroz de las tropas británicas, combinada con la presencia de Prusia en las cercanías, marcó una de las claves para la derrota de Napoleón. La táctica de Napoleón también se vio afectada por la falta de coordinación dentro de su propio ejército. Mariscal Grouchy, uno de los oficiales más experimentados de Napoleón, tenía la misión de mantener alejadas las fuerzas prusianas que se acercaban desde el este, pero cometió el error de perseguir a las tropas prusianas demasiado lejos, perdiendo tiempo y no impidiendo que las fuerzas de Blücher se unieran a la batalla en el momento crucial. Este fallo en la coordinación permitió que las tropas prusianas llegaran a Waterloo justo cuando la batalla alcanzaba su punto culminante. En cuanto a la estrategia de campo de batalla, Napoleón cometió otro error importante, la elección de la división de sus fuerzas. Decidió concentrar sus esfuerzos en un solo punto, el centro de la línea aliada, para desgastar al ejército británico. Esta táctica, si bien había sido efectiva en el pasado, no tuvo en cuenta que Wellington estaba dispuesto a ceder terreno de forma estratégica para evitar una derrota decisiva, algo que Napoleón no había previsto. Al final, los esfuerzos de Napoleón por romper el centro de la línea aliada fueron en vano, mientras las fuerzas de Blücher atacaban por el flanco y decidían la batalla. La batalla no solo fue un fracaso táctico para Napoleón, sino también un error de juicio sobre el contexto más amplio. Las condiciones internas de Francia, las tensiones dentro de su ejército y el subestimar la coordinación entre sus enemigos, todo contribuyó a lo que parecía un resultado inevitable. En el campo de batalla de Waterloo, las decisiones tomadas por Napoleón no solo mostraron sus fallos, sino también su incapacidad para adaptarse a una situación que ya había cambiado radicalmente desde sus días de gloria. El 18 de junio de 1815 comenzó como un día crucial para el destino de Napoleón Bonaparte, pero también para el de Europa. El campo de batalla en Waterloo estaba listo para ser el escenario de una confrontación que cambiaría la historia. A primera hora de la mañana, el clima ya era un factor clave, con lluvias intensas que habían empapado el suelo, dificultando el movimiento de las tropas y reduciendo la efectividad de los cañones. Este pequeño detalle marcó el tono de lo que sería una jornada llena de decisiones fallidas y momentos decisivos. Napoleón, con su ejército en posiciones clave, preparó su ofensiva inicial centrada en el centro del ejército aliado, donde pensaba que podría lograr un avance decisivo. El mariscal Ney, uno de sus más fieles comandantes,
lideró una de las primeras ofensivas en un intento por romper la línea aliada. Ney, conocido por su valentía, ordenó un ataque masivo de caballería contra las líneas británicas. Sin embargo, este ataque se desmoronó rápidamente debido a la resistencia británica y la forma en que Wellington había dispuesto sus tropas. Aunque la caballería francesa atacó con furia, la fuerza y la determinación de los soldados británicos no cedieron. Este primer intento de Napoleón por desbordar a los británicos resultó en una de las primeras grandes pérdidas de la jornada. En ese mismo momento, las fuerzas prusianas, bajo el mando de Blücher, comenzaron a aproximarse al campo de batalla desde el este. Este fue uno de los momentos críticos que Napoleón subestimó gravemente. Mariscal Grouchy, a cargo de mantener a las tropas prusianas a raya, había perseguido a un pequeño contingente prusiano, lo que permitió que la mayor parte de su ejército se reagrupara y llegara a la batalla de Waterloo cuando más lo necesitaba. La llegada de las fuerzas prusianas fue un golpe devastador para Napoleón, que ya había perdido su ventaja de tiempo. El verdadero punto de quiebre en la batalla llegó cuando Napoleón cometió uno de los errores más graves de su carrera. Mientras las fuerzas aliadas se mantenían firmes en el centro, Napoleón decidió ordenar un ataque masivo en el flanco derecho de la línea británica, confiado en que esta estrategia podría dar vuelta el curso de la batalla. Sin embargo, la ofensiva fue demasiado tarde, y Wellington aprovechó para reforzar la posición con nuevas tropas, mientras que las fuerzas prusianas se acercaban rápidamente. Cuando las tropas prusianas finalmente entraron en combate, la situación para Napoleón se volvió insostenible. Las fuerzas aliadas, combinadas con la llegada de los prusianos, comenzaron a empujar a las fuerzas francesas hacia atrás. En ese momento, Napoleón no solo enfrentaba un ejército más grande, sino también una moral que se desplomaba rápidamente. Muchos de sus soldados, agotados por la lucha y desmoralizados por la falta de éxito, comenzaron a retirarse. A pesar de sus esfuerzos por mantener la cohesión de su ejército, la batalla estaba perdida. Las decisiones fatales de Napoleón no solo se limitaban a sus errores tácticos, sino también a su incapacidad para adaptarse a una situación que rápidamente se le escapaba de las manos. La famosa frase "la victoria se va a decidir hoy", pronunciada por Napoleón en la mañana de la batalla, se convirtió en una ironía amarga cuando la derrota fue inminente. Al final de la jornada, la derrota de Napoleón no solo selló su destino personal, sino que marcó el fin definitivo de su imperio. La batalla de Waterloo terminó siendo un desastre total para Napoleón Bonaparte. Al final de la jornada, el campo de batalla estaba teñido por la sangre de miles de soldados, y las tropas francesas, que habían luchado con valentía, se retiraban en desbandada. Pero para Napoleón, la derrota no solo fue un fracaso militar, fue una tragedia personal, una caída desde las alturas más grandiosas hacia la desesperación más profunda. En ese momento, Napoleón no solo perdió una batalla, sino también su imperio, su legado y, quizás, su razón de ser. Había sido un líder sin igual, un hombre cuya ambición lo llevó a dominar gran parte de Europa, y ahora, al final de Waterloo, se encontraba ante la ruina. La victoria de los aliados no solo sellaba su derrota militar, sino que significaba el final de su sueño de construir un imperio que durara generaciones. Sin embargo, en su mente, la lucha no terminó con la caída de Waterloo. Napoleón no se rindió de inmediato. A pesar de la derrota, intentó reorganizar sus tropas y continuar luchando. Pero, como todo líder derrotado, su capacidad para inspirar a su ejército ya no existía. Los soldados que antes lo seguían con lealtad ahora veían el final como una certeza, y Napoleón fue incapaz de detener la desbandada de sus fuerzas. La moral, que siempre había sido el pilar de su ejército, se derrumbó de forma irreversible. La batalla había sido perdida, pero lo que Napoleón aún no sabía era que su derrota política también había comenzado. A pesar de sus esfuerzos por regresar a Francia y reorganizar la resistencia, la situación era insostenible. Las potencias europeas ya se habían reunido para desterrar a Napoleón definitivamente, y el pequeño grupo de leales que aún quedaba alrededor de él no fue suficiente para cambiar el curso de los acontecimientos. Finalmente, Napoleón fue exiliado a la isla de Santa Elena, un remoto punto en el Océano Atlántico, donde pasó el resto de sus días en aislamiento, reflexionando sobre su ascenso y caída. La derrota en Waterloo no solo fue un desastre militar, sino también una tragedia humana. Napoleón no solo perdió un imperio,
sino que también perdió su propósito y su identidad. A lo largo de su vida, había sido un hombre de acción, un líder que no conocía el miedo, un estratega brillante, pero en Waterloo, la arrogancia y la falta de flexibilidad lo llevaron al borde de la aniquilación personal. La tragedia de Waterloo no se limitó a un campo de batalla, fue una tragedia emocional y psicológica que lo persiguió hasta el final de sus días. La derrota en Waterloo marcó el fin de Napoleón Bonaparte como líder de Francia, y de hecho, el fin de su influencia sobre Europa. Pero, ¿qué legado dejó realmente esta batalla? La caída de Napoleón en Waterloo no solo acabó con su imperio, sino que alteró la estructura política y social de Europa durante generaciones. En primer lugar, la derrota en Waterloo selló el destino de la restauración borbónica en Francia. Con el retorno de Luis XVIII al trono, se puso fin a las guerras napoleónicas y se restauró el antiguo orden monárquico, aunque ya nunca sería el mismo. Francia, tras la derrota, fue condenada a años de inestabilidad política, pues el resurgir del absolutismo y el regreso de los realistas no logró calmar las tensiones internas que ya se habían gestado en el período napoleónico. Para el resto de Europa, el impacto de Waterloo fue profundo. Las grandes potencias, Gran Bretaña, Prusia, Austria y Rusia, redibujaron el mapa de Europa en el Congreso de Viena, buscando garantizar una estabilidad a largo plazo que impidiera el regreso de otro líder como Napoleón. Se estableció un equilibrio de poder que duraría prácticamente todo el siglo XIX, una suerte de paz basada en el dominio de las grandes potencias sobre las naciones más pequeñas. Pero el miedo al autoritarismo, la monarquía absoluta y el nacionalismo, alimentados por el legado de Napoleón, seguirían causando agitación política por generaciones. Aunque la figura de Napoleón fue relegada a la historia, su impacto perduró. La Revolución Francesa que lo había precedido y su propia administración inspiraron a movimientos revolucionarios por todo el mundo, desde América Latina hasta Europa Oriental. La lucha por la libertad, la igualdad y la fraternidad que Napoleón intentó instaurar, aunque distorsionada por su propia tiranía, dejó una marca indeleble en el pensamiento político de la época. Su visión de una Europa unificada bajo un gobierno centralizado encontró ecos en los movimientos nacionales que surgirían más tarde. Además, Napoleón es recordado no solo por su habilidad militar, sino por su capacidad para transformar las instituciones europeas. Aunque su imperio se derrumbó, los principios del Código Napoleónico, las reformas administrativas y las ideas sobre el Estado moderno fueron adoptadas por varias naciones incluso después de su caída. Waterloo no acabó con el Napoleón reformista que muchos vieron en él, su legado jurídico y social perduró. Sin embargo, Napoleón también dejó un legado oscuro, la arrogancia, la ambición desmedida y la obsesión por el poder que llevaron a su caída. Su historia es una advertencia sobre los peligros del absolutismo, la guerra sin fin y la falta de autocrítica. Waterloo fue el momento en que el emperador de Francia se enfrentó a las consecuencias de sus propios excesos y decisiones equivocadas. Al final, Napoleón Bonaparte quedó relegado al exilio, pero su figura sigue siendo una de las más fascinantes de la historia. La batalla de Waterloo puede haber sido su final, pero su sombra continúa proyectándose sobre la historia de Europa, como un recordatorio del precio que se paga por la ambición desmesurada y la guerra constante. La batalla de Waterloo no solo marcó el fin de un hombre, sino el fin de una era. El hombre que había dominado Europa con su brillantez estratégica y su inquebrantable voluntad vio su imperio desmoronarse en un solo día. Pero más allá de la derrota militar, el legado de Napoleón Bonaparte persiste, recordándonos cómo las decisiones de un solo individuo pueden transformar el curso de la historia. ¿Podría haberse evitado Waterloo? ¿Hubiera tenido Napoleón una oportunidad si sus tácticas fueran diferentes, o era este el destino de un hombre que había alcanzado demasiado alto? Las preguntas persisten, pero la respuesta, como siempre en la historia, es más compleja de lo que imaginamos. Al final, Waterloo fue más que una batalla, fue el momento en que Napoleón perdió su grandeza, pero también el momento en que las potencias europeas decidieron reescribir el futuro de todo el continente. Un final trágico, sí, pero también una lección histórica que sigue resonando hoy en día.